Bienvenido, bienvenida. No sé cómo llegaste aquí, pero ya es tarde para irte. Algunas historias se cuentan para entretener, otras para advertir. Yo solo soy un viejo narrador, alguien que ha visto más de lo que debería. Y te aseguro, hay cosas que es mejor no saber. Apaga la luz, relájate, escucha con atención. Mi nombre es Umbra y estás escuchando Historias en pueblos abandonados. Mi familia creció en un pequeño pueblo de Jalisco, un lugar que hoy ya no aparece en los mapas. Sus calles polvorientas y casas de adobe se convirtieron con los años en ruinas olvidadas, tragadas por la maleza y el tiempo. Nos fuimos de ahí hace años, cuando la violencia llegó de golpe y nos obligó a abandonar todo. Los que se quedaron no tuvieron un buen destino, o se marcharon después, o simplemente desaparecieron. Con el tiempo, el pueblo quedó vacío. Casas derruidas, calles cubiertas de polvo y vegetación creciendo entre las grietas del concreto. Un cementerio sin lápidas. Yo nunca tuve razones para volver, hasta hace 2 años. Soy carpintero y trabajo para una constructora. Un arquitecto para el que trabajo me pidió que tomara algunas medidas en un terreno cercano. Era mi oportunidad. No sé por qué, pero sentí la necesidad de ver lo que quedaba de mi pueblo. Tal vez una parte de mí quería comprobar que ya no había nada, que solo eran escombros, pero otra parte, no sé por qué, pero sentí un llamado, una sensación que no podía explicar. Tal vez nostalgia, tal vez una extraña necesidad de comprobar que todo lo que conocía había desaparecido por completo. El sol ya comenzaba a ocultarse cuando tomé el camino sin pavimentar que llevaba al pueblo. Lo primero que vi fue la iglesia, la misma donde de niño mi madre me obligaba a asistir los domingos. A diferencia del resto del pueblo, el edificio seguía en pie. Su torre se alzaba sobre el abandono como si aún protegiera algo dentro. Aparqué el auto a un lado del camino y bajé. El aire estaba espeso, cargado con el olor a tierra mojada y vegetación podrida. Caminé hasta la entrada de la iglesia y empujé la puerta. El rechinido resonó en el interior vacío. Y ahí estaba él, el padre Andrés. No había cambiado, o al menos eso pensé al principio. Su silueta permanecía en el umbral, con la mirada perdida, en el suelo. Su rostro era una maraña de arrugas, la piel seca como pergamino, y sus ojos. Había algo en sus ojos que me hizo estremecer. No era tristeza, no era miedo, era algo más profundo. No deberías estar aquí, fue lo primero que me dijo. Tragué saliva. Le pregunté por la gente del pueblo, por los que se quedaron. Ya no hay nadie, hijo. Todos se fueron. ¿Todos? El padre bajó la mirada y habló con una voz muy baja. Casi todos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Salí de la iglesia sin decir nada más. No me sentí bien ahí dentro. No se sentía seguro. Caminé hacia mi antigua casa, o lo que quedaba de ella. La estructura estaba en ruinas, el techo caído, las ventanas rotas. Pero algo llamó mi atención. Había huellas en el polvo. No eran de animales, eran humanas, y no parecían muy viejas. Un trueno retumbó en la distancia y la primera gota de lluvia golpeó mi frente. Antes de que pudiera reaccionar, la tormenta cayó con una fuerza brutal. El agua caía como una cortina espesa, convirtiendo la tierra en lodo en cuestión de minutos. Corrí de vuelta al auto, pero entonces, a lo lejos, lo vi. Junto a una casa en ruinas había alguien de pie. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, observándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me dije a mí mismo que era solo alguien más que había venido al pueblo. Pero algo en su postura, en la forma en que me miraba sin moverse, me hizo sentir que no era así. Retrocedí, sintiendo un miedo irracional. Di media vuelta y caminé rápido hacia la iglesia. Entonces,
Escuché pasos detrás de mí. No eran míos, no eran los del desconocido. Había muchos a mi alrededor, pero cuando volteé, no había nadie. El pueblo entero estaba en silencio. Los latidos en mis oídos eran lo único que podía escuchar. Corrí. Toqué la puerta de la iglesia fuerte, lo más fuerte que podía, y el padre me abrió la puerta perturbado por el ruido, y sin darle una explicación, cerré la puerta de golpe. Me dijo: «Hijo, ¿qué haces afuera con esta tormenta?», preguntó con voz pausada. «Lo siento, padre, no puedo regresar manejando con esta lluvia. Podría quedarme aquí hasta que pase». El padre Andrés me observó con seriedad, como si supiera lo que había pasado. Asintió lentamente. «Sí, hijo, pero hay algo que debes saber». Su tono cambió, como si estuviera a punto de decirme algo importante. «Si en la noche escuchas rezos, lamentos o gritos, no salgas de la habitación, no mires por la ventana». Lo miré extrañado. «¿Por qué?». El anciano me sostuvo la mirada y su voz sonó más grave. «No solo te llevarás un susto, sino que podrías perder tu propia alma. Estoy muy nervioso. Padre, no me asuste. Hijo, no hay broma». Su expresión era tan seria que por un momento dudé. Pero al final pensé que solo era una historia para asustarme. Me llevó al segundo piso y me mostró una pequeña habitación con una cama vieja y una ventana cubierta con cortinas gruesas. «Descansa, pero recuerda lo que te dije». El padre salió, cerrando la puerta detrás de él. Me senté en la cama y suspiré. «Son solo cuentos», pensé. «Nada va a pasar». El sonido de la lluvia me adormecía poco a poco, pero justo cuando estaba a punto de dormirme, las campanas de la iglesia sonaron con un estruendo que me erizó la piel. «¿Qué diablos?». Me senté de golpe. Luego lo escuché. Pasos. No de una sola persona, sino de muchas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé las palabras del padre, pero mi curiosidad fue más fuerte. Con cuidado, me acerqué a la ventana y aparté un poco la cortina. Y lo vi. Un grupo de figuras vestidas con túnicas negras caminaba en procesión por el patio de la iglesia. En sus manos llevaban velas, o eso pensé. Miré mejor. No eran velas, eran huesos, costillas humanas encendidas como antorchas. Pero lo peor, conocí a esas personas. Eran mis antiguos compañeros de colegio, mis vecinos, mis tíos, gente que había muerto hace años. Sus ojos eran huecos, oscuros como el vacío. El miedo se apoderó de mí. Mi cuerpo se paralizó, como si el tiempo se hubiera detenido. Los lamentos comenzaron a surgir entre la multitud. Voces ahogadas, gemidos de arrepentimiento, voces huecas que no pertenecen a este mundo. Intenté moverme, pero no podía. Me había orinado de miedo. Entonces, un golpe en la puerta me sacó de mi trance. «Te dije que no miraras». Era la voz del padre Andrés, pero sonaba diferente, hueca, como si viniera de otro lugar. «Ahora ellos te han visto. Ahora quieren llevarte». Mi corazón se aceleró. Miré desesperado alrededor de la habitación. Entonces la vi. Una cruz colgada en la pared. La agarré con todas mis fuerzas y comencé a rezar. «Dios Santísimo, tú iluminas mi sendero. Eres mi luz en la oscuridad. Purifica mi mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu. Y no permitas que nada perjudicial penetre en mí». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Los lamentos afuera aumentaron. Eran voces huecas y aterradoras. Me sentí observado, con un frío que cala los huesos. Que mi piel se puso como gallina. Entonces, una voz helada escuché en mi oído. «Por tus rezos, esta vez te salvaste, pero no habrá una segunda oportunidad». Y de pronto, todo quedó en silencio. Sentí que mi cuerpo ya no podía aguantar más y me desmayé de miedo. Cuando desperté, el sol ya había salido.
Bajé temblando por las escaleras y me percaté que la iglesia estaba completamente vacía. Al salir de la iglesia noté una lápida, junto a la entrada cubierta de musgo y grietas, vieja abandonada con el transcurso del tiempo. Me percaté que el nombre grabado en la cruz me hizo sentir frío en los huesos. Padre Andrés, fallecido en 1984. No puede ser. El hombre que me había recibido anoche llevaba años muerto. El miedo me invadió. Salí corriendo, subí a mi camioneta y conduje sin detenerme hasta que el pueblo quedó atrás. Nunca volví al pueblo y nunca olvidaré esa noche, porque ahora sé que hay cosas que es mejor no ver, que hay secretos que es mejor no descubrir, porque a veces la curiosidad no solo mata, también puede condenar tu alma. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar la tuya en un futuro video, no dudes en enviarnos tu relato paranormal. Estaremos encantados de compartirlo con todos. Y si no quieres perderte más historias espeluznantes como esta, haz clic en el siguiente video. Te aseguro que lo que sigue te pondrá los pelos de punta.